El hombre del traje marrón, de Agatha Christie. Capítulo 5. En el calor de mi indignación, hallé inesperadamente fácil el paso siguiente. Había ido a Scotland Yard con un plan medio formado. Plan que debía desarrollar si mi entrevista con las autoridades resultaba poco satisfactoria. Y así había resultado, en efecto. Es decir, si me encontraba con suficiente valor para desarrollarlo. Cuando uno está enfurecido, le resulta fácil hacer cosas ante las que retrocedería en estado normal. Así, sin tomar tiempo para reflexionar, me fui como un rayo a casa de Lord Nasby. Lord Nasby era el millonario dueño del Dialit Budget. Era además propietario de otros periódicos, pero el Dialit Budget era su favorito. En todos los hogares del Reino Unido se le conocía por ser propietario del Dialit Budget, y por ninguna otra cosa más. Como quiera que se acababa de publicar un horario detallado de las ocupaciones del gran hombre, sabía exactamente dónde encontrarle. Aquella era la hora que dedicaba a dictarle la correspondencia a su secretario en su propia casa. No supuse, naturalmente, que a cualquier joven que se le ocurriese presentarse y preguntar por él, se le admitiría inmediatamente a su augusta presencia. Pero ya me había encargado yo de aquella parte del asunto. En la bandeja colocada para recibir tarjetas en el vestíbulo del hogar de los Fleming, había visto la del marqués de Lomsley, el par deportista más famoso de Inglaterra. Me había adueñado de la tarjeta, y tras limpiarla cuidadosamente con migas de pan, escribí en ella con lápiz las palabras siguientes. Le ruego conceda a la señorita Bedingfield unos instantes de su valioso tiempo. Las aventureras no deben ser demasiado escrupulosas en sus métodos. La estratagema surgió efecto. Un lacayo de empolvada peluca recibió la tarjeta y se la llevó. Al poco tiempo apareció un secretario pálido. Me batí con él con éxito. El hombre se retiró derrotado. Volvió a comparecer y me suplicó que le siguiera. Lo hice. Entré en una habitación espaciosa. Una taquimecanógrafa que parecía asustada pasó por mi lado, huyendo como de un ser de otro mundo. Luego se cerró la puerta y me vi de cara con Lord Nasby. Un hombretón. Cabeza grande, rostro grande, bigote grande, estómago grande. Concentré mis fuerzas. No había ido allá a hacer comentarios sobre el estómago de Lord Nasby. El mío me estaba rugiendo ya. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué quiere Lomsley? ¿Es usted su secretaria? ¿De qué se trata? Para empezar, dije, procurando parecer todo lo más serena posible. No conozco a Lord Lomsley, y desde luego, él no tiene la menor noticia de mi existencia. Tomé su tarjeta de visita de la bandeja de la familia con la que me alojo, y escribí esas palabras con lápiz yo misma. Era importante que pudiera verle. Durante unos instantes, Lord Nasby pareció a punto de sufrir un ataque de apoplejía. Luego tragó saliva 2 veces, y se le pasó el acceso. Admiro su tranquilidad, jovencita. Bien, ya me está viendo. Si logra interesarme, continuará viéndome durante 2 minutos más. Me bastarán, repliqué. Y lograré interesarle. Se trata del misterio de la casa del molino. Si halla usted al hombre del traje color marrón, escríbale al director. Me interrumpió apresuradamente. Si me interrumpe, estaré más de 2 minutos. Le dije con severidad. No he hallado al hombre del traje color marrón, pero es muy probable que dé con él. Usando el menor número de palabras posibles, le di a conocer los hechos relacionados con el accidente del metro y las conclusiones a las que había llegado. Cuando terminé, dijo él inesperadamente. ¿Qué sabe usted de cabezas braquicefálicas? Mencioné a papá. El hombre de los monos, ¿eh? Bueno, parece tener usted una buena cabeza sobre los hombros, jovencita. Pero todo esto resulta un poco vago. No hay gran cosa en qué basarse. Y no nos sirve de nada, tal como lo presenta con sus palabras. Eso lo comprendo perfectamente. ¿Qué es lo que desea entonces? Empleo en su periódico para investigar este asunto. No puede ser. Se cuida ya nuestro redactor especial. Yo ya tengo conocimientos especiales en este asunto. Los que me acaba de contar, ¿verdad? Oh, no, Lord Nasby.
Aún me guarda un triunfo. Sí, Parece una muchacha muy lista. Bien, ¿de qué se trata? Cuando el supuesto médico se metió en el ascensor, dejó caer un papel. Yo lo recogí. Olía a naftalina, igual que el muerto. Pero el doctor no olía a eso. Con que comprendí inmediatamente que el médico se lo había quitado al difunto. Llevaba 2 palabras escritas y unos números. Enséñemelo. Lord Nashby tendió una mano con indiferencia. No es fácil, le contesté, sonriendo. El hallazgo es mío, ¿comprende? Tiene razón. Usted es una muchacha lista. Hace muy bien en no querer soltarlo. ¿No siente escrúpulo alguno en retenerlo y no entregárselo a la policía? Fui a Scotland Yard a entregarlo esta mañana. Se empeñaron en considerar que el asunto no tenía nada que ver con lo sucedido en Marlow, con que opino que, dadas las circunstancias, estaba justificado que retuviera yo el papel. Además, el inspector me hizo enfadar. Bien miope es ese hombre. Bueno, muchacha, he aquí lo único que puedo hacer por usted. Siga desarrollando su plan. Si descubre algo, cualquier cosa que sea publicable, mándemelo y tendrá la oportunidad que busca. Siempre hay sitio en el Dialect Budget para quien tiene talento. Pero ha de demostrar su valer primero. ¿Comprende? Le di las gracias y me excusé por haber empleado métodos tan poco ortodoxos. No se preocupe. Me gusta la frescura, sobre todo cuando viene de una muchacha bonita. Y a propósito, dijo usted 2 minutos y ha estado 3, descontando las interrupciones. Para una mujer eso resulta verdaderamente asombroso. Seguramente se debe a su entrenamiento científico. Me encontré en la calle nuevamente, jadeando como si hubiese estado corriendo. Lord Nashby me resultaba agotador, pero yo salía satisfecha de mi entrevista con el potentado. Capítulo 6. Regresé a casa con cierta sensación de triunfo. Mi plan había tenido un éxito mucho mayor del que yo hubiera podido esperar. Lord Nashby se había mostrado hasta jovial. Ahora solo faltaba que yo demostrara mi valer, como decía él. Una vez encerrada en mi cuarto, saqué el precioso pedazo de papel y lo estudié atentamente. Era la clave del misterio. En primer lugar, ¿qué representaban los números? Eran 5 y había un punto tras los 2 primeros. 17, 122, murmuré. Aquello no parecía conducir a ninguna parte. A continuación lo sumé. Es cosa que se hace con frecuencia en las novelas y que conduce a deducciones sorprendentes. 1 y 7 son 8, y 1 9, y 2 11, y 2 13. 13. Fatídico número. ¿Era aquello un aviso para que dejara el asunto en paz? Posiblemente. Fuera como fuese, parecía singularmente inútil salvo como aviso. Me negué a creer que conspirador alguno escribiera 13 de esa suerte en la vida real. Si quería decir 13, hubiera escrito 13. ¿Así? Había un espacio entre el 1 y el 2. Por consiguiente, resté 22 de 171. El resultado fue 159. Probé otra vez y me salió 149. Esos ejercicios aritméticos serían, sin duda, un entrenamiento excelente, pero desde el punto de vista de hallar la solución del misterio, se me antojaban algo más que ineficaces. Dejé la aritmética en paz, sin intentar divisiones o multiplicaciones caprichosas, y pasé a estudiar las palabras. Castillo de Kilmorden. Aquello era algo concreto, por lo menos. Un lugar, probablemente cuna de una familia aristocrática. ¿Heredero desaparecido? ¿Pretendiente al título? ¿O posiblemente una ruina pintoresca? Tesoro escondido. Sí, bien mirado. Me inclinaba a aceptar la teoría de un tesoro oculto. Siempre se usan números cuando se trata de un tesoro. 1 paso a la derecha, 7 pasos a la izquierda, cábese 1 pie de profundidad. Desciéndase 22 escalones, algo así. Podría sacar eso más tarde. La cosa era llegar al castillo de Kilmorden lo antes posible. Hice una salida estratégica del cuarto y regresé cargada de obras de referencia. ¿Quién es quién? El almanaque de Whittaker, un nomenclator.
Una historia de casas solariegas escocesas y las islas británicas, de no sé qué autor. Transcurrió el tiempo. Busqué con diligencia, pero con creciente enfado. Finalmente cerré el último libro de golpe. No parecía existir el castillo de Kilmorden. Inesperado frenazo. Tenía que existir. ¿Por qué había de inventar nadie semejante nombre y escribirlo en un trozo de papel? ¡Absurdo! Se me ocurrió otra idea. Tal vez se tratara de una monstruosidad hecha castillo, de construcción moderna, situada en los suburbios cuyo nombre altisonante fuera invento de su propietario. Si tal era el caso, iba a ser extraordinariamente difícil dar con ella. Me senté sobre los talones, alicaída. Siempre me siento en el suelo cuando he de hacer algo verdaderamente importante. Y me pregunté cómo iniciar mi investigación. ¿Había alguna otra pista que pudiera seguir? Reflexioné un buen rato y luego me puse en pie de un brinco, encantada. Naturalmente. Era preciso que visitara el lugar del crimen. Eso lo hacían siempre los mejores sabuesos. Y por mucho después que se presenten, siempre encuentran algo que se les ha pasado por alto a la policía. Se presentaba bien claro el camino que debía seguir. Tenía que ir a Marlow. Pero, ¿cómo iba a introducirme en la casa? Descarté varios métodos aventureros y opté por la sencillez. Si habían querido alquilar la casa, era de suponer que seguirían tratando de hacerlo. Yo sería una aspirante a inquilina. Decidí, por añadidura, dirigirme a los agentes locales, puesto que tendrían menos cosas que ofrecer. En eso, sin embargo, no había contado con la huésped. Un empleado muy amable me proporcionó detalles de media docena de fincas altamente satisfactorias. Hube de hacer uso de todo mi ingenio para hallar motivos para rechazarlas. A última hora creí haber perdido el tiempo en balde. ¿De veras que no tiene ninguna más? Pregunté, mirando lastimosamente al empleado. Alguna que esté a orillas del río, y que tenga bastante jardín, y un pabelloncito. Había procurado describir en pocas palabras la casa del molino, tal como yo la concebía por lo que publicaron los periódicos. Verá usted, sí que hay una, la casa de Sir Eustace Pitler, naturalmente, dijo el hombre dubitativo. La casa del molino, ¿sabe? No, ¿dónde? Vacilé. El vacilar empezaba a convertirse en uno de mis fuertes. Esa misma, donde se cometió el asesinato. Pero quizá no le gustaría. Oh, no creo que me importara. Le interrumpí, fingiendo recobrar mi aplomo. Me parecía que mi buena fe había quedado demostrada ya. Y tal vez me la cedan barata, dadas las circunstancias. Sí, es posible. Es inútil fingir que será fácil alquilarla después de lo ocurrido. La servidumbre y todo eso, ¿sabe? No querrá nadie habitarla. Si le gusta la casa después de verla, le aconsejo que haga una oferta. ¿Quiere que le extienda una autorización para visitarla? Si me hace el favor. Un cuarto de hora más tarde me hallaba ante la portería de la casa del molino. En contestación a mi llamada, la puerta se abrió de par en par y una mujer alta, de edad madura, salió botando, tal como suena. Nadie puede entrar en la casa. ¿Lo ha oído? Estoy hasta arriba de periodistas. Las órdenes de Sir Eustace. Tenía entendido que se alquilaba la casa. Contesté con frialdad, enseñándole la autorización. Claro que sí, ya está alquilada. Oh, perdone usted, señorita. Los periodistas no me dejan ni a sol ni a sombra. No tengo ni un minuto de tranquilidad. No, la casa no está alquilada. Ni es fácil que se alquile ya. ¿No funcionan las tuberías de desagüe? ¿Está mal hecha la urbanización? Pregunté en un susurro preñado de ansiedad. ¿Qué va, señorita? Las tuberías de desagüe no podrían funcionar mejor. Pero, ¿es posible que no se haya enterado usted de que mataron a una señora extranjera aquí? Sí que creo haber leído algo de eso en los periódicos, dije con indiferencia. Tal indiferencia hizo que se picara la buena mujer. De haber dado yo muestras de interés, es muy probable que hubiera enmudecido. Aquello, sin embargo, tuvo el efecto contrario. Claro que lo leyó usted. Ha salido en todos los periódicos.
El Dial Budget sigue haciendo todo lo posible por encontrar al hombre que lo hizo. Parece ser, según el periódico, que nuestra policía no sirve para nada. Bueno, pues ojalá lo pesquen. Aunque era un joven muy agradable, se lo aseguro. Tenía cierto aspecto marcial. Oh, bueno, supongo que le herirían en la guerra. Y a veces se vuelven un poco raros después de una cosa así. Eso le ocurrió al hijo de mi hermana, por lo menos. Tal vez le hubiera tratado ella mal. Son de cuidado esas extranjeras. Aunque era una mujer muy hermosa. Estuvo de pie ahí mismo, donde se encuentra usted ahora. Ahí es donde hablamos breves palabras. ¿Era rubia o morena? Me atreví a preguntar. No hay manera de saberlo por esos retratos de periódico. De pelo negro y cara muy blanca. Demasiado blanca para ser natural, pensé yo. Y los labios resaltaban enrojecidos de una manera espantosa. No me gusta verlo. Un poco de polvos de vez en cuando es distinto. Charlábamos como amigas, ya. Hice otra pregunta. ¿Parecía nerviosa o alterada? Ni pizca. Sonreía para sí como si algo la divirtiera. Por eso me quedé tan parada al salir aquella gente corriendo a la tarde siguiente, llamando a la policía en voz en grito y diciendo que se había cometido un asesinato. Jamás me rearé del susto. Y en cuanto a poner en pie en esa casa después del anochecer, no lo haría yo por nada del mundo. Si ni siquiera hubiese querido quedarme en este pabellón de no habérmelo suplicado Sir Eustace de rodillas. Creí que Sir Eustace estaba en Cannes. Sí que estaba, señorita. Regresó a Inglaterra en cuanto supo la noticia. Y en cuanto a lo de arrodillarse, eso no fue más que una forma de hablar. El señor Paget, su secretario, nos ofreció doble sueldo si nos quedábamos. Y como dice Millón, el dinero es el dinero en estos tiempos. Me mostré cordialmente de acuerdo con el poco original contenido de John. El joven ese, dijo la señora James, volviendo de pronto a ese punto de la conversación. Ese sí que estaba alterado. Los ojos, unos ojos claros, por cierto, le brillaban una barbaridad. Excitado, pensé yo. Pero jamás se me ocurrió pensar que hubiese sucedido nada anormal, ni siquiera cuando volvió a salir con una cara muy rara. ¿Cuánto tiempo estuvo en la casa? Oh, no mucho rato. Unos 5 minutos, tal vez. ¿Qué estatura tendría, cree usted? ¿1,80 m? Sí, puede que sí. ¿Afeitado, dice usted? Sí, señorita. Ni siquiera tenía uno de esos bigotitos que parecen cepillos de dientes. ¿Tenía así la barbilla brillante, por casualidad? Pregunté obedeciendo a un súbito impulso. La señora James me miró con cierto respeto. Ahora que lo dice usted, señorita, sí que la tenía. ¿Cómo lo adivinó? Es cosa muy curiosa, expliqué al buen Tuntún. Pero es frecuente entre asesinos tener la barbilla brillante. La señora James aceptó la explicación de buena fe. Caramba, señorita. Nunca había oído decir eso hasta ahora. Supongo que no se fijaría usted en la clase de cabeza que tenía, ¿verdad? Una cabeza corriente. Le traeré las llaves. ¿Quiere usted? Las acepté y me dirigí a la casa del molino. Hasta donde había llegado se me antojaba buena mi reconstrucción de los hechos. Desde el primer momento se me había dado cuenta de que la única diferencia que existía entre el hombre descrito por la señora James y el médico del metro era la compuesta por cosas no esenciales. Un gabán, una barba, lentes de marco de oro. El médico había parecido de edad madura, pero recordé que se había agachado sobre el cadáver como un hombre joven. La flexibilidad de sus movimientos denotaba juventud. La víctima del accidente, el hombre de la naftalina, como lo llamaba yo para mis adentros, y la extranjera señora de Castena, o como quiera que se llamase en realidad, habían quedado en encontrarse en la casa del molino. Tal era mi teoría, por lo menos. Ya fuese porque temieran que se les estaba vigilando, o por alguna otra razón, habían escogido el ingenioso método de obtener cada uno de ellos una autorización para visitar la misma casa. Así, su encuentro allí parecía obedecer a una simple casualidad. También me sentía bastante segura de que el hombre de la naftalina había visto, de pronto, al médico, y de que el encuentro le había resultado tan inesperado como alarmante. ¿Qué había sucedido después?
El doctor se quitaría el disfraz para seguir a la mujer hasta Marlow. Cabía la posibilidad de que, si se lo había quitado precipitadamente, aún conservara en la barbilla rastro de la goma empleada para sujetar la barba postiza. De ahí la pregunta que dirigí a la señora James. Mientras reflexionaba llegué a la puerta baja, anticuada, de la casa del molino. La abrí con la llave que me habían dado y entré. El vestíbulo era oscuro y de techo bajo. La casa olía a moho. A pesar mío, me estremecí. ¿Habría tenido algún presentimiento? ¿Habría experimentado algún escalofrío la mujer que entrara sonriendo para sí unos días antes al pisar la casa? ¿Se desvanecería? ¿O subiría la escalera sonriendo, aún sin presentir la fatalidad que estaba a punto de alcanzarla? Mi corazón palpitó con más violencia. ¿Estaba la casa vacía, en efecto? ¿Me acecharía la fatalidad allí dentro a mí también? Por primera vez comprendí el significado de tan manido vocablo, ambiente. Había ambiente en aquella casa, un ambiente de crueldad, de amenaza, de mal.